de Palestina, ¡Fuera sionistas! de Palestina. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los niños De Gaza no son una amenaza. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los periodistas en De Gaza Gaza no son una amenaza. Los periodistas en Gaza no son una amenaza. Las mujeres en Gaza no son una amenaza. Las mujeres en Gaza No son una amenaza. Los doctores en Gaza No son una amenaza. Los doctores en Gaza no son una amenaza. El pueblo de Gaza No son una amenaza. El pueblo de Gaza No es una amenaza. El pueblo de Gaza no es una amenaza. el pueblo de Gaza no es Una amenaza. Israel sionista. Tú eres terrorista. Israel sionista. Tú eres terrorista. Israel, Sionista. Tú eres terrorista. Israel, Sionista. Tú eres terrorista. El nuevo nazismo se llama sionismo. 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 Fuera yanquis de América Latina. Fuera sionistas de Palestina. Sionistas de Palestina. Yanquis de América Latina. Fuera sionistas de Palestina. Fuera sionistas de Palestina. desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Netanyahu, asesino. Netanyahu, asesino del niño palestino. Netanyahu. Asesino del pueblo palestino. Asesino del pueblo palestino. sionistas asesinos del pueblo palestino. Sionistas, asesinos del pueblo palestino. Sionistas asesinos del pueblo palestino. Asesinos del pueblo palestino. A romper, a romper. Relación con Israel. A romper, a romper, Relación con Israel. a romper. Relación con Israel. Relación con Israel. ¿Dónde están los rebeldes? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están No se den las sanciones a Israel. los rebeldes? Las sanciones a Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Libre, libre, Libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre. Ay, qué bueno que llegó alguien con megáfono. Es la que canta. libre Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Los niños de Gaza no son una amenaza! Los niños En Gaza no son una amenaza. ¡Los niños de Gaza no son una amenaza. Las mujeres en Gaza no son una amenaza. ¡Los hombres de Gaza No son una amenaza. ¡Los ricos de Gaza No
son una amenaza. Los terroristas en Gaza No son una amenaza. porque esto no es una guerra. ¡Es un genocidio! Es una guerra. ¡Es genocidio! Una guerra. ¡Es genocidio! Una guerra. ¡Es genocidio! Van a volver. Van a volver. Las balas que disparaste van a volver. Van a volver. Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pelarás. No morirán. Desde el río hasta el mar, Palestina, libertad. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. no es una guerra, ¡Es genocidio! no es una guerra, ¡Es genocidio! no es una guerra. ¡Es genocidio! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Netanyahu, genocida! ¡Y Biden patrocina! Netanyahu, asesina. ¡Y Biden patrocina! Y Biden patrocina. Asesina. ¡Y Biden patrocina! ¡Que lo vengan a ver! Que lo vengan a ver. Israel asesino a los niños y a los bebés. Que lo vengan a ver. Que lo vengan a ver. Israel asesino a los niños. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los niños de Gaza No son una amenaza. Los niños de Gaza No son una amenaza. de Gaza. No son una amenaza. Las mujeres de Gaza. No son una amenaza. Los hombres de Gaza. No son una amenaza. El pueblo de Gaza no es una amenaza. el pueblo De Gaza no es una amenaza. Los periodistas en Gaza. No son una amenaza. Libre, libre, ¡Libre Palestina! libre, libre, ¡Libre Palestina! libre, libre, libre. ¡Palestina! Porque esto no es una guerra. ¡Es genocidio! 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 Desde el río hasta el mar. ¡Palestina vencerá! 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 Porque esto no es una guerra. ¡Es genocidio! No es una guerra. ¡Es genocidio! No es una guerra. ¡Es genocidio! Netanyahu, asesino del pueblo palestino. Netanyahu, asesino del pueblo palestino. Netanyahu, asesino. Del pueblo palestino. ¿Dónde está? No se ve. Las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ve. Las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ve. Las sanciones a Israel. A romper, Relación con Israel. A romper, a romper. No es una guerra. Es genocidio. Que no
genocidio. No es una guerra. Es genocidio. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Es la embajada sionista. Polonia sionista, tú eres terrorista. Colonia sionista, tú eres terrorista. Polonia sionista, Tú eres terrorista. Colonia sionista. Tú eres terrorista. Ahí está, mira. Fuera Yankees de América Latina. Fuera Yankees de América Latina. Sionistas de Palestina. de Palestina. Fuera yanquis de América Latina. Fuera sionistas de Palestina. Fuera sionistas de Palestina. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los niños de Gaza no son una amenaza. Los niños de Gaza. No son una amenaza. Los niños de Gaza. No son una amenaza. No son una amenaza. Las mujeres en Gaza no son una amenaza. Los periodistas en Gaza no son una amenaza. Las mujeres en Gaza no son una amenaza. Dicen que no trabajan, pero ahí están. Ya están los drones, muchachos. Supuestamente dicen los sionistas del TikTok que no trabajan hoy, pero ahí están. El futuro de cada nación, de cada pueblo, del mundo entero, incluso, principalmente, de cada familia. Las mujeres tienen el don de dar Ahí vida. están los que Y por eso, supuestamente no Israel, trabajan hoy. Netanyahu quiere acabar primero con los niños y con las mujeres. También se lleva a los hombres, que son los que les dan la certeza de llegar a un bien final común para el bienestar de la familia. Ya voy a renunciar. De los niños y de todo aquel que llegue a ADN. Israel a cambio, Israel no puede, tiene prohibido hacerse pruebas de ADN porque su sangre no es pura. Eso es por lo cual ellos no se hacen el ADN, pero pretenden terminar con la vida de todos los palestinos. ¡No es una guerra! ¡Es una guerra! ¡Que no es una guerra! ¡Es genocidio! Esto se llama limpieza étnica. Eso es lo que está haciendo. Netanyahu no puede decidir quién vive y quién muere. Netanyahu, asesino. Asesino. Netanyahu. 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 Netanyahu, asesino de niños palestinos. Netanyahu, asesino de niños palestinos. Netanyahu, asesino de niños palestinos. Van a volver, van a volver. Las balas que dispararon van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. Los palestinos que Asesinaste no morirán, no morirán. Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. Los palestinos que asesinaste no morirán, no morirán. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar. Palestina vencerá.
¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones a Israel. ¡A romper! ¡A romper! Relación con Israel. ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡Netanyahu! ¡Asesino! ¡Biden patrocina! ¡Netanyahu! ¡Asesina! ¡Biden patrocina! ¡Netanyahu! ¡Asesina! ¡Y ¡Biden patrocina! Compañeras y compañeros, en estos momentos se sabe perfectamente que la colonia sionista está haciendo todo lo posible para evitar que llegue la segunda flotilla de la libertad al puerto de Gaza. Ha hecho hasta lo imposible mediante negociaciones con los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, para convencer al gobierno turco e impedir que salga esta flotilla de la libertad que lleva más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Los medios de comunicación del ente sionista han estado diciendo que si la flotilla de la libertad se acerca a las costas gazatíes, será interceptada como sucedió hace años con la primera flotilla de la libertad, en donde masacraron a la tripulación. Vamos a ser no solamente testigos del primer genocidio transmitido en vivo, como ha estado sucediendo desde el pasado octubre de 2023. También seremos testigos de cómo, con absoluta impunidad otorgada por el imperialismo estadounidense y el imperialismo occidental en general, se comete un crimen en aguas internacionales en contra de activistas de derechos humanos que lo único que pretenden es romper el asedio alimentario al que es sometido el pueblo palestino. Nos debemos de oponer no solo a eso, sino también a cualquier forma de evacuación o expulsión de los gazatíes, porque sabemos perfectamente que así como sucedió en 1948 y en 1967, los palestinos que abandonen Gaza hoy jamás volverán a su tierra mientras exista el ente ocupante. Y después de Gaza continuarán en Cisjordania. El Frente Popular para la Liberación de Palestina ya convocó la cuarta intifada en Cisjordania. Todos nuestros ojos hoy están en Gaza, pero la situación en Cisjordania es absolutamente trágica también. Hay redadas diarias contra jóvenes palestinos, contra menores palestinos. Cada año, la relatora de derechos humanos de la ONU hace un informe de cuántos menores palestinos se llevan los israelíes al sistema carcelario. Y es infame, es el único sistema carcelario que hace juicios militares a menores. Hay menores en este momento en las cárceles israelíes que son vejados, ultrajados, sobajados de la peor forma, con impunidad total. No existe la ley ni el derecho internacional cuando se trata del ente ocupante, del ente genocida, del ente colonial, del ente supremacista de Israel. Tenemos que seguir alzando la voz y seguir tomando las calles y exigir, no pedir ni solicitar, exigir al gobierno de México y a todos los gobiernos que sean congruentes con el derecho internacional. México tiene que ser congruente con la doctrina Estrada y no está siendo congruente con la doctrina Estrada. México necesita, el pueblo de México necesita que el gobierno de México rompa todo tipo de relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen genocida de Israel. Así que, ¡a romper relación con Israel! ¡A romper relación con Israel! ¡Del río al mar, Palestina vencerá! ¡Del río al mar, Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar, para empezar a marchar. Al mar. Palestina
del río al mar. Palestina vencerá. Compañeros, vamos a seguir la marcha porque tenemos ya aceptado desde temprano. Entonces, avanza primero la bandera y la seguimos todos con siguiente. ¿Quién va a guiar? La bandera. Sí, pero ¿qué ruta seguimos? ¿Por aquí a la izquierda? Vamos para adelante. Reformas de que Vamos por delante. Pero yo conozco aquí, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Pues así da inicio la manifestación el día de hoy en frente de la embajada sionista, un estado y un gobierno, el de Netanyahu, que hoy se enfrenta a las manifestaciones estudiantiles más importantes en Estados Unidos y en Europa que haya habido ya en muchos años. Nos recuerda mucho a 1968, solo que acá no hay guerra, acá es un genocidio que se ha venido dando por parte del Estado sionista, que cuenta con todo el patrocinio. Para acá, compañeros. Hacia su izquierda, por favor. Es el río, es el mar. ¿Vamos a tomar toda reforma? Pues yo creo que sí. Corte de circulación de tránsito. ¿Vamos a meter por Julio Verne? Una guerra. Sí. Es una guerra. Es genocidio. Es una guerra. Es genocidio. Es una guerra. Es genocidio. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! 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 Porque esto no es una guerra. ¡Es un genocidio! Es una guerra. ¡Es genocidio! Es una guerra. ¡Es genocidio! La marcha sale de la embajada sionista. Bueno, ya estamos viendo aquí algunas manifestaciones de inconformidad. Pero bueno, vamos aquí viendo. La guerra no empezó porque no hay guerra, es un genocidio. ¿Dónde están los seres? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están los seres? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están los seres? Las sanciones a Israel. Los niños de Gaza no son una amenaza. 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 Pues estamos ahorita por llegar a Reforma.
justo en la zona de las Lomas. Es una zona predominantemente sionista. Es donde vive Joaquín López Dóriga, de hecho. y creo que también tiene casa la gaviota. Pero bueno, y hace un momento me separé de la vanguardia porque había una persona ahí con un gesto muy molesto. ¿Quién? Yo creo que debe ser un sionista. No me fijé. ¿Eh? ¿Uno de sombrero güero? Un güero sin sombrero. Pues platicándoles un poco, dice, y vamos a entrevistar aquí al buen Diego, alias Paralaje. Paralaje, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿tú cómo estás? Bien, pues dijo Benjamín Netanyahu que estas manifestaciones son antisemitas. Sí, es una caradura, es un sionista, es un cínico total, porque el único antisemita en esa región es justamente el Estado sionista, que es antisemita abiertamente, porque hemos visto las manifestaciones de las comunidades ortodoxas y ultraortodoxas que no desean integrarse al servicio militar en Israel, que se oponen al establecimiento del Estado de Israel, y que es el aparato policial, el aparato de seguridad sionista quien se dedica a reprimirlos a ellos. Estas manifestaciones son antisionistas, pero aquí no permitimos ni un milímetro de judeofobia. Separamos perfectamente a la totalmente respetable comunidad religiosa judía del sionismo, porque son cosas que insistimos e insistiremos toda la vida. No tiene nada que ver la comunidad religiosa judía con el sionismo. El sionismo es un pensamiento político absolutamente emparentado con el nazismo y con el fascismo, que no tiene nada que ver con los 5000 años de historia de la religión judía. ¿Cómo ves la movilización estudiantil? ¿Crees que esto encienda a todos los estudiantes Pues del mira, mundo? para ser honesto, me parece que es muy pronto para saberlo. Yo todavía tengo mis reservas. En primer lugar, creo que habrá que esperar a que el movimiento estudiantil estadounidense se consolide, en primer lugar. Antes que otra cosa, pero... Sigue narrándolo por mientras vamos viendo ahí Saludos, saludos. vamos viendo ahí cierto enojo en el parque vehicular. No me fijé qué estaban haciendo. Unas muchachas Lo interesante es que casi todos los israelíes pues parecen europeos, ¿no? Claro, porque evidentemente no tienen absolutamente ninguna clase de vínculo con esa tierra. Claro. Pues vamos a seguir. Muchas gracias Al contrario, Paco, al gracias. famosísimo Paralaje, que es un faro ahí en el TikTok que nos encontramos, y pues un buen camarada aquí en las marchas. Somos ambos faros. No te hagas. Yo soy menos. Y ese edificio sí es realmente sionista. Conozco al dueño. Ahí sí. ¿Sí sabes por dónde? Yo te estoy siguiendo a ti. Ah, bueno. Oh, llevamos otro guía, mira. Sí.
es genocidio. Señor, señora. Palestinos en la cara de la... Vamos a pasar por arriba, ¿no? ¿Cómo? ¡Es genocidio! ¡No es una guerra! O sea, la marcha no tiene que brincar. La marcha va por la avenida principal. Pero vamos a entrar a salir. Sí. ¡Los niños de Gaza no son una amenaza! Es más, yo haría una parada ahí en el periférico. ¡No son una amenaza! ¡Los hombres de Gaza no son Sí, güey. una amenaza! ¡El pueblo en Gaza no es una amenaza! Las mujeres en Gaza, ¡No son una amenaza! los médicos en Gaza, ¡No son una amenaza! los médicos en Gaza, ¡No son una amenaza! los periodistas en Gaza, No son una amenaza. los periodistas en Gaza, No son una amenaza. desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! 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 ¡Sionista! ¡Tú eres terrorista! ¡Sionista! ¡Tú eres terrorista! ¡Sionista! ¡Tú eres terrorista! ¡Sionista! ¡Tú eres terrorista! Sionista. ¡Tú eres terrorista! Se te están pasando los coches. No, eso es peligroso, ¿eh? Es una manifestación. ¡Las sanciones a Israel! porque esto no es una guerra, ¡Es genocidio! 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 no es una guerra, Netanyahu asesina, Netanyahu asesina, Netanyahu ¡Asesino! ¡Y Biden patrocina! Netanyahu ¡Asesinos! ¡Y Biden patrocina! desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! desde el río hasta el mar, ¡Palestina libertad! desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! desde el río
Te piden saludos. Saludos a todas y todos. Saludos a Nadia, Polet. Saludos Nadia, saludos Polet. Vamos a irnos por Mazarik. Creo que por Mazarik. Pues es que aquí en Reforma no hay gente. Entonces paramos aquí. Sí, Paramos un momento aquí. Pues ya. Pero por allá, güey. hacen el corte y ya pasan. Ya córtenlo ya. Ya está cortando. No es una guerra. No, por ahí no. Jóvenes. Es hasta allá. Es hasta allá. La marcha es por las vías. Sí. Es por las vías, por las vías, por las vías. Es por las vías. Lo que pasa es que las marchas tienen que ser por las vías de comunicación, si no, no son manifestaciones. No entiendo por qué no se nos abrió. Pues luego por allá vas. Sí, o sea, la vía más corta es por ahí. Pero si vamos por ahí no es marcha. Ese es el corte más por aquí. Pues sí, es que si no marchamos por las vías de comunicación. Por eso, pero hay que meternos a Mazarik. Por eso. Y luego le vamos a pasar por el Parque Lincoln, que está hasta la madre gente. Sí. Y luego ya vamos a salir a Reforma otra vez. ¿Ya tienes tu mapa? ¿Ya tienes tu mapa? Por la calle Molière, pero no lo traigo porque no traigo crédito. Pero podemos entrar por cualquiera de esas. ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Porque hacemos una guerra! ¡Es genocidio! ¡Es una guerra! Es que Yo digo que ya entramos. O sea, vayámonos pues a podemos meternos aquí, pero más corto. O sea, un corte no tan... No que vaya la pinche marcha por la... No, ya llegamos, ya. ¡Fuera sionistas! ¡Fuera sionistas de Palestina! Este corte siempre va a ser un desmadre.
Lo podríamos haber hecho por ahí, por ese camino, güey. ¿Eh? Era por ese camino. ¿Por ahí, por el bosque? No, es que hay un camino. ¿Quieres bajar por aquí? Nada más necesitamos unos escalones porque hay una que otra gente mayor. Ya llegamos. Ya llegamos allá a la Torre Scotiabank. Ahí bajamos. Ya ni pex. Bueno, que no está mal porque Scotiabank está implicado. Sí. ¡Engaja! ¡Los periodistas! ¡Engaja! Échate ahí. ¡Son una amenaza! Pide el megáfono. Pide el megáfono y di que Scotiabank. Ese es. ¡Netanyahu! ¡Asesina! ¡Netanyahu! ¡Asesina! Biden patrocina. De Palestina. ¡De Palestina! Fuera yanquis de América Latina. Fuera sionistas. América Latina, fuera sionistas de Palestina, ¡Fuera yanquis de América Latina! Te habla Hasna. de América Latina, ¡Fuera sionistas de Palestina! fuera sionistas de Palestina, ¡Fuera Yanquis de América Latina. fuera yanquis de América Latina, Fuera sionistas de Palestina. de Palestina. Sí llegó nave. ¿Eh? Sí, ya llegó. Ya se saludaron, ¿no? Sí llegó Nader. Desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! desde el río hasta el mar. ¿Es Molière? Por aquí podemos bajar, ¿eh? No, aquí no es Molière. Aquí no es Molière. Nomás tantito le vamos a echar ahí un gritito. ¡Que tenemos en la lista! Ya no dejen de aplaudir. Para acá. Ay, perdón. Perdón.
Quisiera dar unas palabras. ¿Quién? Usted, en vivo. Ah, ¿caminando? Sí, Ajá. pues mientras se paran. Ah, ok. ¿Usted, Sí. qué piensa usted de las manifestaciones en Estados Unidos de los estudiantes? ¿Cree que va a haber Es que hay réplica acá? ejemplos, ¿no? La historia nos da ejemplos. Alguien dice que no tiene caso estar marchando. Yo pienso que sí, es elemental las marchas. Recordemos las movilizaciones cuando la guerra en Vietnam. Esas movilizaciones, tanto estudiantiles como de trabajadores, cuando los hippies para detener la guerra en Vietnam, si se logró parar, es precisamente por este tipo de marchas. Creo yo que son un complemento para todo lo que se está haciendo, ¿no? Esporádicamente. No, como que no hemos tomado en toda la intensidad esto que está sucediendo ahorita. Vamos caminando. Con esa pasividad por parte de esa gente, pues que no les interesa en lo más mínimo lo que está pasando, estamos creando un antecedente para que en años venideros, con cualquier emergencia que se llegue a dar, ya sea por falta de agua, ya sea por sobrepoblación o bien por echar a andar políticas nuevas, como la sucedida en Chile en el 73 con Salvador Allende para implantar las políticas neoliberales, pues ahorita, en el momento en que cualquier potencia mundial quiera hacer lo mismo, apropiarse de lo que sea, a través de la aniquilación de un pueblo, lo van a hacer. Porque ya está el antecedente de que sí lo pudieron hacer, ¿no? Claro. Y eso es lo grave de esta situación. Vamos adelante. Muchas gracias. Pues aquí vamos recogiendo las palabras. Y fíjense algo muy importante. En toda la manifestación no hay ninguna manifestación antisemita como acusó Benjamín Netanyahu a todos los que nos movilizamos por Palestina. No hay ninguna manifestación antisemita. Pues esto para que se entienda que este movimiento es por una indignación en contra de el genocidio que están cometiendo los sionistas. ¡Viva el patrocinio! ¡Señora! No sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Es genocidio. ¿Qué hubo? ¿Algo? Fue un policía y me salvó el paro. ¿Vale? ¿Pasó algo? No, la semana pasada. Ah, aquí están medio agresivos. Pero se atrasaron unos viejitos. Entonces me regresé. Empezamos a caminar por la banqueta, así la acera, y había una manifestación. Ya por el día yo, una madre así, cuero, racal, y estaba sentado, nada más pasamos al lado de él, y se levantó, atrás de mí, venía caminando, pero se conectó un policía, y yo se lo dije, pero ya me venía.
río hasta el mar, Palestina. No se ven. ¿Qué pasó? El coche este. Ya iba yo a... Si no estén, no morirán. ¿Cómo va el de políticamente vivo? Siempre se me olvida el principio. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. Políticamente vivos. No has muerto. No, los masacrados serán vengados. Vestidos de verde olivo. Políticamente vivo. No has muerto. No has muerto. No has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Siento que con el casco sudo más. ¿Y para qué lo trajiste? Porque venía en bici. Ah, yo vi que te bajaste de un carro, ¿no? Sí, porque quedamos de vernos en un lugar. ¡A romper, a romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper, a romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper, a romper! ¡Relación con Israel! Porque esto no es una guerra, es genocidio. 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 Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. Es genocidio. Es genocidio. Palestina vencerá. Qué buena hora para venir a Mazarí. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Nos acaban de poner una restricción. Palestina vencerá. Porque supuestamente Diego y yo somos menores de edad. Les comento a los sionistas que no mamen. Tap a la pantalla. Tap a la pantalla, por favor, y le compañeras pido- y compañeros. Y vamos a empezar a bloquear cuentas sionistas. Ya ni modo, a bloquear. Si es necesario, hasta enseñamos nuestra credencial para votar. Entonces, Nada más que aquí guardo la cartera porque es un barrio burgués y por lo tanto es posible que haya asaltos por ser un barrio burgués. no sé. Avancen, compañeros. Los niños y a los bebés, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Señor, Señor. En la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes.
Oye, se matan palestinos. ¿tú qué piensas de Netanyahu que dijo que nuestras manifestaciones son antisemitas? Yo creo que es del colmo de la desesperación, ya no tiene mucho que decir y lo dice porque su discurso que inventó ya no le está dando resultado. Creo que se siente acorralado y por eso dice esa clase de insensateces. Muy bien, muchas gracias. Vale, cuídate. Gracias. 35.000 ejecutados en 6 meses, 75.000 heridos, 11.000 mujeres ejecutadas, 14.000 menores ejecutados. ¡Sionista, tú eres terrorista! Israel, sionista, tú eres terrorista. ¡Tú eres terrorista! ¡Israel, sionista! ¡Tú eres terrorista! El nuevo sionismo se llama ¡Genocidio! Porque esto no es una guerra. No es una guerra. No es una guerra. ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡No es una guerra! 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 ¡Es genocidio! ¡No es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! No sean diferentes, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Relación con Israel. A romper, 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 relación con Israel. Libertad, libertad. Palestina, libertad. Libertad, libertad.
Israel asesina, Gucci patrocina, Israel asesina, Gucci patrocina. Palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sean diferentes. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sean diferentes. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes. Vive, vive, vive Palestina. Vive, vive. ¡Vive Palestina! ¡Vive, vive, vive Palestina! Que vayamos muy lento. Dos adelante y uno. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Hasta el mar. Palestina vencerá. 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 No es una guerra. 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 Para que la gente que está Compañeros y compañeras, en Palestina, donde hace 76 años le robaron más de la mitad del territorio al pueblo palestino y se creó el Estado colonialista, sionista y supremacista de Israel. Hace más de 204 días que se lleva a cabo un genocidio. Más de 40.000 personas asesinadas, entre ellos 15.000 niños, más de 10.000 mujeres, más de 15.000 civiles. El 80% de la infraestructura en Palestina ha sido destruida. Casi todos los hospitales en Gaza han sido bombardeados, han sido encontradas fosas comunes de personas ejecutadas por el sionismo terrorista. En este sentido estamos protestando y exigiendo sanciones económicas y embargo a Israel. Les invitamos a sumarse a las acciones de boicot, desinversión y sanciones contra todas esas empresas que tienen vínculos con el sionismo terrorista. HSBC y Scotiabank son dos de las empresas que ponen dinero para el necronegocio de la muerte y de las armas. Además de eso, la empresa mexicana Cemex pone el material para los muros del apartheid, el checkpoint y las invasiones ilegales. Lo que está sucediendo son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Son 204 días y de nosotros y nosotras depende detener este genocidio. Sigan las redes y busquen Palestina MX, organícense y que viva Palestina libre, compañeros y compañeras.
Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. En el complejo médico de Nasser se encontraron más de 400 cuerpos maniatados después de que el ejército israelí destruyó los cementerios, destruyó la morgue del hospital y revolvió los cuerpos de los palestinos que habían muerto primero en el hospital y luego los revolvió con los cuerpos de los ejecutados, maniatados de todas las edades, Fueron encontrados muertos seres humanos palestinos de todas las edades alrededor del complejo médico. Y lo que estamos a punto de ver con la flotilla de la libertad es un crimen más con la impunidad total del imperialismo estadounidense y británico. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Van más de 35,000 ejecutados, de los cuales casi 15,000 son mujeres, 11,000 menores, y no han podido comprobar que ninguno de los ejecutados hayan sido combatientes. De cualquier forma, el combate armado es un derecho internacional otorgado cuando se trata de una potencia ocupante como es el Estado de Israel en la tierra de Palestina. Por eso sabemos con convicción que Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Compañeros y compañeras, vamos lento, no tenemos prisa. ¡Vamos! Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Nos vamos a ir despacito. No sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Que lo vengan a ver. Que lo vengan a ver. Israel asesino, mata a los niños y a los bebés. No sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Es genocidio, no es una guerra. 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 Todo derecho. Llegamos a Reforma. ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! El nuevo nazismo se llama sionismo. El nuevo nazismo se llama sionismo. El nuevo nazismo se llama relación con Israel. a romper, a romper. Relación con Israel. A romper.
la cara de la gente. Señor, señora, no sean indiferentes, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Los niños de Gaza no son una amenaza. 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 ¡Ya lárgate, provocador! ¡Netanyahu asesina! ¡Y Estados patrocina! ¡Netanyahu asesina! Que todo el mundo conozca este provocador. Está provocando con sus perros a una manifestación. ¡Netanyahu asesina! ¡Y Estados patrocina! ¡Netanyahu asesina! ¡Y Estados patrocina! ¡Netanyahu asesina! ¡Y Estados patrocina! No son una amenaza. Los niños en Gaza no son una amenaza. Los niños en Gaza no son una amenaza. Estamos sionistas, que tenemos en la lista. 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 Netanyahu es genocida. Netanyahu es un genocida. Pero también el Estado sionista. Genocidio. En Gaza no son una amenaza. Los niños en Gaza no son una amenaza. No es una guerra. Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. Se matan palestinos en la cara de la gente.
No es una guerra. No es una guerra. Es genocidio. 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 Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. Es genocidio. Es genocidio. Es genocidio. Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre, libre Palestina. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 ¿Dónde están los las sanciones a Israel? ¿Dónde están los las sanciones a Israel? ¿Dónde están los las sanciones a Israel? No sea indiferente, se matan palestinos en la cara de la gente. Palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan palestinos en la cara de la gente. Ojalá vieran las caras de los sionistas, cómo desaprueban esta marcha, lo ven como una verdadera afrenta, como lo que dice Netanyahu, que los engaña. Dijo que las marchas son presuntamente antisemitas. No, este movimiento no tiene nada que ver, ni un poco tiene que ver con nosotros el antisemitismo. Respetamos al 100% a la comunidad religiosa judía e incluso reconocemos los enormes aportes que le ha dado a la historia de la humanidad. Por lo tanto, no, quienes son los verdaderos antisemitas son los sionistas. ¿Por qué? Porque son los mejores aprendices de los nazis. Ellos sí son antisemitas. Los sionistas son los mejores aprendices de los nazis. Así es. Y hay que recordar que el Estado de Israel no solamente se ha dedicado a hacer genocidio en contra del pueblo palestino, no se habla de la limpieza étnica, y eso es algo fundamental, que también es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.
genocidio no solo es lo que comete, es limpieza étnica, y eso sí lo podemos evitar nosotros, no contribuyendo ni facilitando al Estado sionista la expulsión ni el desplazamiento de los gazatíes fuera de su tierra. Eso sí lo podemos contribuir nosotros. Así es, pues aquí con el buen Diego estamos justamente en Polanco, en la avenida Presidente Mazarik. Hemos visto muchas muestras de odio. Ya vieron al de los perros, cómo nos amedrentó. Muchas muestras de odio hacia la manifestación. Esta manifestación en ningún momento se ha dirigido hacia ninguno de los que están en las tiendas de manera irrespetuosa, tampoco ni violenta. Tampoco la manifestación ha sido racista ni tiene que ver con un movimiento de exclusión. Lo que sí es antisemita, lo que sí es racista, sí es supremacista, es una limpieza étnica, es el colonialismo, es la creencia de que la religión o un mandato divino te puede dar la oportunidad de tomar una tierra que no te corresponde. Aplaudan, no dejen Entonces, de aplaudir. ese es el tema. El pinche sionismo se tiene que morir. Aquí estamos con el buen Diego. Ya se va a acabar la pila de este celular, lamentablemente. Tengo otro, pero no sé si se reanude igual. Yo creo que Entonces, sí. Porque además los invitamos a que se reanude, porque falta que lleguemos a la embajada del imperialismo estadounidense. Entonces todavía falta Y ahí nos la deben, porque Estados Unidos decía hace un mes que estaba haciendo las recomendaciones y que estaba muy preocupado por los crímenes que estaba cometiendo el Estado genocida de Israel, y que además el que no brinque sionista, sí calienta. el que no brinque sionista, 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 el que no brinque sionista. Pero de repente se les olvidó todo su discurso, y ahora, además de vetar la entrada de Palestina a la ONU como Estado pleno, le facilitan 26,000 millones de dólares al Estado sionista para que continúe con su genocidio. Así de claro está, Estados Unidos debe una explicación al mundo, y por eso los estudiantes se están levantando. Vamos a reanudar en unos minutos el live. Palestina vencerá. Gracias, compañeros. Y ahorita ¡saludos! Bye. Antes de que sigas, Contacto Resorbital, te recomiendo que veas mis videos de Ayotzinapa. Ahí están. También faltan 43 y nosotros no hemos dejado de manifestarnos por ninguna de las injusticias que se cometen en nuestro país. Pero eso no significa que no tengamos humanidad. ¡Viva Palestina libre desde el río hasta el mar! ¡Viva el internacionalismo proletario! Hasta luego.